Gracias por estar con nosotros. Esto es Frente a Frente. Y ya sabe, si se quiere comunicar con nosotros, ahí está la dirección, gahumada@lbimedia.com, para que nos sugiera algún tema que a usted le interesa. El día de hoy tenemos un tema muy importante que tiene que ver con la tranquilidad, con la paz familiar, con el desarrollo, con la iglesia, con Dios. Vamos a hablar de todo un poco y para eso tengo dos invitados, el pastor José Caballero, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, es un gusto para mí y demos felicitaciones por esta temática. Y el pastor Carlos Quintero. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias por invitarnos y para mí es un placer poder estar con ustedes también. El tema es paz, tranquilidad en la casa. ¿Cómo nosotros podemos vivir en paz? ¿Sabemos lo que es vivir en paz? ¿De qué paz estamos hablando? Estamos hablando de tranquilidad, de vivir cómodo, de tener lo que uno quiere. En el fondo, muchas personas tienen todo lo que quieren, pero no viven en paz. ¿Cómo podríamos definir la paz en las personas? Pepe. Básicamente es una experiencia individual primero. A veces la situación alrededor nos incomoda, nos complica y para eso debemos saber trabajar en nuestra propia vivencia, ¿no? Moral, espiritual, de nuestro carácter. Entonces la paz significa que a pesar de que tengo muy buenas experiencias y también difíciles y complicadas experiencias, de todas maneras he formado un carácter que me hace sobrellevar todo eso y no estoy detrás de las influencias que me pueden complicar mi personalidad. Okay. Pues yo creo que hay que formarse una personalidad solvente, firme en las convicciones y principios y entonces sí puedo vivir en paz. Pero lo que yo logro en la experiencia de paz es obviamente una práctica espiritual de mi vida de fe. Tenemos que separar de lo que es la paz humana y la paz espiritual. Hace muchos años conocemos mi paz os dejo, mi paz os doy. Así dijo el Señor, exactamente. Bueno, muchas veces nosotros pensamos que paz es cesación de hostilidades y en verdad no es eso, porque siempre vamos a estar en situaciones donde, bueno, en la vida donde vamos a tener que confrontar situaciones que nos van a desafiar en todo aspecto de nuestras vidas. Pero en verdad la paz es algo interno, es algo dentro de ti que tú necesitas manejar y necesitas crecer de modo que ahora puedas superar la diferencia o lo que sea que esté pasando en medio. Carlos, ¿cómo nosotros podemos manejar eso? ¿Cómo nosotros podemos llegar a hacer la diferencia entre vivir tranquilo y a vivir en paz? ¿Cómo uno puede alimentarse de esa tranquilidad espiritual de la que nos dice Pepe? Bueno, en parte tiene mucho que ver en la manera como pensamos, cómo miramos, cuál es la perspectiva que llevamos en nuestras vidas. Nosotros somos el producto básicamente de lo que estamos pensando. Muchas veces las preocupaciones, situaciones o demás es lo que invade la mente y el corazón de la gente y crea ese tipo de intranquilidad, de inseguridad. Pero si nosotros simplemente comenzamos a pensar de una forma diferente, por eso que Dios tiene que hacer parte muy importante. Cuando comenzamos a pensar lo que Dios piensa acerca de nosotros, o cuando comenzamos a meditar en lo que Él dice acerca de nosotros, entonces nuestra forma de ver las cosas o la perspectiva, la mentalidad cambia. Y al hacer eso comenzamos a experimentar algo completamente diferente. La mentalidad cambia, eso implica que tenemos que hacer un cambio. Significa que las cosas como nosotros las estamos llevando tal vez no están funcionando de una manera adecuada, porque la palabra paz para algunos es eso, es una palabra, no es algo que es estable, que no se alimenta, que no crece. Pero ¿cuáles serían las vías para que las personas puedan vivir en paz alimentando diariamente eso de una fuente verídica? Bueno, he descubierto algo, hablando con todo tipo de personas, sean personas académicas de universidades o una personalidad más sencilla de actividad, que tal vez no lee muchos libros, o gente política, etcétera, que me ha tocado en el periodismo desarrollar. Y yo estoy notando algo para muchas personas, hombres y mujeres, que piensan que lo espiritual es como de débiles. Se están perdiendo algo tremendamente valioso para sus vidas. Exacto. Les parece que practicar la espiritualidad es como de tiempos pasados. ¿Quién entiende eso de la espiritualidad? Porque mira, yo por ejemplo, humano, disculpa que te quite un poco la palabra. Ajá. Cuando hablamos de los sentimientos, nosotros sabemos que nosotros tiene que ver con el sentir. Los sentimientos son buenos y son malos. Pero en el caso del espíritu, ¿cómo la gente entiende ese plano? ¿Dónde está eso? Está en lo que llamamos la fe.
la fe en algo que se relaciona con un ser supremo, superior. Entonces, los que hemos ido de la universidad, los que nos relacionamos con toda clase de niveles sociales, estamos convencidos que nuestra experiencia espiritual a través de la fe, por ejemplo, tener fe en Dios, tener fe en que hubo una trascendente tarea de Jesucristo que vino a la tierra y cumplió funciones, realmente tiene lugar en la personalidad de mi vida, y yo practico que así como soy intelectual de razonamiento, también tengo otra área fundamental en mi vida que es lo espiritual, y se produce una correlación de un ser superior que es espiritual y mi vida humana. Entonces yo descubro que mi espiritualidad es muy normal, y que si la utilizo en relación con ese ser supremo, entonces mi práctica profesional o laboral en general, familiar, mi relación con mis hijos, mi discusión política, económica, sociológica, si la llevo con esta característica, mis valores son tremendamente firmes. Los valores tienen que ser firmes, pero fíjate en una cosa. Ocurre de que la familia está afectada. No hay equilibrio, hay discusiones, hay rencores, hay odios, hay resentimientos. La familia está afectada. También en esto de los valores, vemos que los muchachos en las escuelas están siendo muy acosados por lo que es la droga, la violencia, las pandillas y una serie de cosas. Entonces es necesario mantener aquí una vía que nos mantenga en un equilibrio con lo que es de las cosas del espíritu. Entonces, ¿cómo graficamos esto en las personas? ¿Cómo la gente se da cuenta de que tengo un problema, necesito yo recurrir a algo sobrenatural, digamos, para que oriente mi vida? El problema es el carácter. Como decíamos al principio, tienes que formar tu personalidad, lo que se llama el carácter. ¿En qué está basado tu carácter? Cuando tu carácter no es firme, no has formado eso interiormente, eres víctima de cualquier tipo de corriente, de presión, de acusaciones y de todo aspecto social que estás viviendo. Hasta el vuelo de un moscardón te afecta. Sí. Bueno, parte, quiero decir que parte de la dificultad que yo creo que estamos llevando en nuestra sociedad hoy día es que ha habido una seria como es pérdida de identidad. ¿Falta de fe? Bueno, podríamos llamarlo falta de fe, exactamente, porque las personas están poniendo más y más su confianza en sí mismos, su capacidad de hacer por ellos mismos, de querer levantarse. Hablamos de familia hace un momento, bueno, tenemos que tener bien claro qué es la familia, qué es esta ahora, cosa. Fíjate una cosa, Carlos, que la gente piensa mucho que ellos pueden hacer las cosas solos, pero cuando viene algún problema, pues le piden a Dios. Exacto. Ahora, ¿no tendrá que ver un poco la pérdida de la fe con la falta de respuesta? Ya, por supuesto. Creo que Jesús está bien claro en la palabra, nos dice a nosotros que somos ministros y enseñamos continuamente que básicamente sin fe básicamente es imposible agradar a Dios, lograr los planes, lo que estamos buscando de Dios. Sí. Es difícil porque... Y la gente, eso de es imposible agradar a Dios, no es como la gente puede pensar, de que le van a caer bien a Dios porque lo que están haciendo está muy bueno. No. Sino agradar a Dios es tener el propósito de Dios en su vida, que es tener vida en abundancia. Pero tienes que seguir sus principios. Claro. Fijamente, pero tampoco dejemos así como a medias el hecho de que alguien puede desarrollarse por su propia capacidad. Tal vez no toma en cuenta a Dios, se forma profesionalmente, estudia, se instruye, y es buen financista o hace sus negocios de administración, maneja su casa, etcétera. No quiere decir que no puede desarrollarse sin fe y sin espiritualidad. De lo que estamos hablando es que si considera también que existe en el ser humano la capacidad de fe, y no tiene que avergonzarse por tener fe. Lo que está pasando en la ideología actual es que la fe es como algo pasado de moda. Y no es verdad, porque habemos millones y millones sobre la tierra y gente en mayor crecimiento cada vez, y entre los latinos cada vez más estamos leyendo, las familias estamos leyendo la Biblia y estamos encontrando riqueza para esa clase de vida, y nos está ayudando a formar un carácter familiar que luego nuestros chicos, con esos principios, va a ser difícil que desde los 8 o 15 años le den lugar a la droga o a la violencia o al despilfarro de las relaciones sexuales.
hay mejor autoridad de los papás con esos principios y los chicos también se identifican con eso, con los papás, y hasta el diálogo es posible. Ok, perfecto. Vamos a hacer una pausa, vamos a continuar. El tema va encendiendo, vamos caminando, estamos un poquito más en confianza. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la religión, de ninguna forma religiosa. Regresamos en breve, no se vayan.